En las discusiones públicas que giran alrededor de la filosofía que yo cultivo, se han deslizado últimamente referencias y juicios acerca del curso de mi vida, dando lugar a conclusiones sobre el origen de unos presuntos cambios en mi evolución espiritual, por lo cual mis amigos han creído conveniente que yo misma escriba algo sobre mi vida. ¿Continúa? ¿Sí va? Sí. Sí, Boris, si quieres puedes leer todo el artículo o si quieres hasta donde tú quieras y luego puedes seguir a alguien como tú quieras. Vale. Debo decir que esto es contrario a mis inclinaciones. Mi afán ha sido siempre decir lo que tenía que decir y hacer lo necesario, guiándome por las exigencias de las cosas mismas y excluyendo lo personal. Por cierto, también tuve la opinión de que los matices más valiosos de las actividades humanas fluyen en muchos aspectos de lo individual que debe manifestarse a través del modo de hablar y actuar, sin referencia directa a la propia personalidad. Todo lo que atañe a la propia individualidad es un asunto tan privado que no interesa más que a uno mismo. Decido entonces hacer esta narración primero por sentir la obligación de aclarar a través de una descripción objetiva los juicios equívocos que existen acerca de la conexión de mi vida con la causa que cultivo. Y segundo, por la justificada insistencia de mis amigos. La Baja Austria fue la patria de mis padres. Mi padre nació en Gera, un pueblo muy pequeño de la región boscosa de estas tierras, y mi madre en Horn, una ciudad situada en esta misma comarca. La infancia y la juventud de mi padre transcurrieron en el más estrecho contacto con la casa de la orden de los remonstratenses, y siempre recordaba con mucho amor esa época de su vida. Me gustaba contar que había prestado en ese monasterio y que los monjes fueron sus primeros maestros. Más tarde fue cazador al servicio del conde de Hoyo. La familia de este conde tenía una propiedad en Horn, donde mi padre conoció a mi madre. Él dejó su puesto como cazador y entró como telegrafista en el ferrocarril sur de Austria. Primero era empleado de una pequeña estación en el sur de Siria. Más tarde fue trasladado a Kraljebec, en la frontera entre Hungría y Croacia. En esa época se casó con mi madre, cuyo nombre de soltera era Brie. Ella desciende de una antigua familia de Horn, en Kraljebec. Nací yo el 27 de febrero de 1861. Fue así como el lugar de mi nacimiento quedó lejos de la tierra de mi procedencia. Tanto mi padre como mi madre No te escuchamos, Boris, o yo no te escucho. aún no ha sido tocada. Ya no lo escuchamos. Sí, no, yo tampoco lo escucho más. ¿Tú nos escuchas, Boris? Parece la señal. Creo que se quedó sin internet, Boris. Podemos continuar con otra lectora. Bueno, si alguien más se quiere ofrecer a continuar y ahora que Boris vuelva, puede continuar. Yo Si puedo quiere. leer, si me Gracias. escuchan. Sí, gracias, Lorelei. Bien, puedes empezar otra vez, tanto mi padre, por favor, porque esa parte se quedó Sí. cortada. Gracias. Tanto mi padre como mi madre eran verdaderos hijos de la magnífica región de los bosques de la Baja Austria, situada al norte del Danubio. El ferrocarril no la atravesó hasta mucho más tarde,
y Geras aún no ha sido tocada por él. Mis padres amaban los recuerdos que los unían con la vieja patria, y cuando hablaban de ella, se sentía instintivamente que sus almas no la habían abandonado, a pesar del destino que los obligó a vivir lejos de ella durante la mayor parte de sus vidas. Cuando mi padre pidió su jubilación, después de una larga vida de trabajo, volvieron allá, a Horn. Mi padre era un hombre muy benevolente, pero poseía un temperamento fácilmente irascible, sobre todo cuando era joven. Su trabajo en el ferrocarril no constituía para él más que un deber, pues no le tenía ningún amor. Cuando yo era un muchacho, me acuerdo de que a veces tenía que pasar 3 días y 3 noches seguidas de servicio. Después lo revelaban por 24 horas. De modo que la vida no le ofrecía ningún matiz, sino solo monotonía. Le gustaba seguir la política y se interesaba vivamente por ella. Mi madre tuvo que ocuparse exclusivamente en los quehaceres domésticos, ya que la fortuna no nos había colmado de bienes. El cuidado cariñoso de sus hijos y el manejo de su pequeña casa llenaban sus días. Mi padre fue trasladado a Mödling, cerca de Viena, cuando yo tenía 1 año y medio, y ahí nos quedamos por 6 meses, hasta que fue nombrado jefe de una pequeña estación de ferrocarril sur, cerca del límite estiriano, Potchat. Allí vivía hasta los 8 años, rodeado de un paisaje maravilloso. La vista abarcaba las montañas que unen la Baja Austria con Estiria, el Monte Nevado, el Wesel, el Raxalpe, el Semmering, el Norte Nevado con su cima pequeñascosa y desprovista de vegetación. Recibía los rayos del sol saliente y el mensaje que enviaban a la pequeña estación era el primer saludo matutino en los bellos días de verano. La cresta gris del Wesel formaba entonces un contraste que creaba atmósfera de seriedad. Las montañas parecían despuntar del seno verde de una naturaleza amable y risueña. En el horizonte lejano se apreciaba la majestad de las cumbres y en las inmediaciones la gracia amena de la naturaleza. ¿Quiere continuar alguien? Yo puedo continuar si están de acuerdo. Gracias, Lorena. Gracias, Marina. Ahora En la, en la pequeña estación, sin embargo, todo el interés se concentraba en el servicio de los trenes. En aquellos tiempos, los trenes solo pasaban muy espaciados por esta región, y cuando llegaban siempre había un gran número de personas que se reunían en la estación para tener alguna alternativa en sus vidas, aparentemente demasiado monótonas para ellos. Para la llegada del tren también venían el maestro de escuela, el clérigo, el administrador de una chacra y a menudo hasta el alcalde. Yo creo que haber vivido en tales alrededores tuvo una gran importancia para mí. Me sentía fuertemente atraído por la parte técnica de aquella existencia, y sé que tal inclinación quería ahogar los sentimientos que en el alma infantil inspiraba la naturaleza, amena y grandiosa al mismo tiempo, y en cuya lejanía solían desaparecer aquellos trenes con todo el mecanismo que los regía. Debo mencionar también la impresión que me causó una persona muy original, el párroco de San Valentín, un pueblo que distaba más o menos 45 minutos de marcha desde Potsdam. Aquel clérigo nos visitaba a menudo.
Casi todos los días dirigía su paseo a nuestra casa y se quedaba un largo rato. Era tolerante, afable, la típica figura del eclesiástico católico liberal, un hombre robusto y ancho de espaldas. Era chistoso y se complacía en contar anécdotas, quedando feliz si su auditorio se reía de las gracias que decía. Y generalmente seguían riéndose después de que se había marchado. Era un hombre práctico y gustaba dar buenos consejos prácticos, uno de los cuales provocó un efecto duradero en nuestra familia. En Potsdam había una fila de acacias que crecían a lo largo de las vías, bordeando un caminito estrecho. Y un día que íbamos por allí nos dijo: «Oh, qué lindas flores de acacia». En un abrir y cerrar de ojos, se había trepado en uno de los árboles y empezó a cortar las flores. Después abrió un pañuelo rojo bien grande, era muy amigo del rapé, y envolviendo su botín con sumo cuidado, se lo llevó debajo del brazo. Entonces nos dijo: «Ustedes sí que son afortunados con tantas acacias». Mi padre, muy sorprendido, le contestó: «¿Qué hacemos con ellas?». «¿Cómo que hacen?». «¿Pero entonces no saben que las acacias se preparan al horno igual que el sauco, solo que tienen mucho mejor sabor por su aroma más delicado?». Desde entonces, en mi casa comíamos muy a menudo acacias al horno. En Potsdam, mis padres tuvieron 2 hijos más, un varón y una mujercita. Después, la familia ya no aumentó. Yo de niño tenía una curiosa peculiaridad. Desde el momento que supe comer solo, hubo que vigilarme mucho, porque me había formado la idea de que un plato de sopa o una taza de café no servían más que para una sola vez. Si no me observaban, al terminar de comer, tiraba mi plato y mi taza al suelo y se rompían. Cuando venía mi madre, la recibía con la exclamación: «Ya terminé, madre». Esto no puede haber sido un mero placer de destrucción, pues cuidaba mucho mis juguetes y los conservaba largo tiempo en buen estado. Entre estos juguetes prefería unos que aún hoy me parecen los mejores. Eran unos libros con figuras móviles que se manejaban por medio de hilos. Estas figuras ilustraban cuentos cortos y el niño mismo les daba parte de su vida al animarlas con los hilos. Pasaba horas y horas con mi hermana delante de estos libros. Así también aprendí mis primeras letras, sin saber cómo. Mi padre tuvo mucho interés en que aprendiera a leer y escribir desde muy pequeño. Cuando llegué a la edad de ir al colegio, me mandaron a la escuela del pueblo. El maestro era un hombre anciano, para quien la enseñanza significaba algo muy fastidioso y sus lecciones no eran menos fastidiosas para mí. Además, él frecuentaba nuestra casa con su mujer y su hijo. A este último lo consideraba yo un gran pícaro, y se me había puesto en la cabeza que nada se podía aprender de una persona que tenía un hijo tan pillo. Para colmo, pasó algo horrendo en la escuela, un día en que ese muchacho, que también era alumno, se distrajo pintándole con una maderita una corona a todos los tinteros. El padre vio el resultado cuando la mayoría de los alumnos ya se había ido. Pero el hijo del maestro, unos pocos muchachos y yo nos habíamos quedado atrás en el aula. El hombre, fuera de sí, nos dio un reto terrible, y yo estaba convencido que hasta habría empezado a gritar si no hubiera sido que estaba constantemente ronco. Pero a pesar de toda su agitación,
tuvo que haberse dado cuenta por nuestra actitud de quién era el culpable. Entonces las cosas tomaron un nuevo giro con la aparición de la esposa de nuestro maestro, quien había oído todo el escándalo desde las habitaciones contiguas a nuestra clase, y entró agitando los brazos y con los ojos furibundos. Ella estaba segura de que su hijo no podía haber sido el autor de semejante cosa. Me acusó a mí y salí corriendo. Mi padre se enojó tremendamente cuando le conté lo sucedido al llegar a casa. Y cuando el maestro y su familia volvieron a visitarnos, les explicó con toda claridad que había terminado la amistad con ellos. Mi hijo no volverá a pisar su escuela, dijo. Desde entonces, mi padre se encargó de mi enseñanza. Así pasé horas y horas sentado a su lado en la oficina, donde yo debía leer y escribir mientras él se ocupaba de sus tareas. Sin embargo, ni así llegué a interesarme en lo que debía ser el objeto primordial de mi enseñanza. Me encantaba lo que escribía mi padre y quería imitarlo. De este modo aprendí muchas cosas que no eran precisamente las que él preparaba para mí, y las que en realidad no me atraían en lo más mínimo. En cambio, al modo de los niños, me familiarizaba rápidamente con todo lo que constituía el lado práctico de la vida, cómo funcionaba el servicio de los trenes y todo lo que se relacionaba con ellos. Las leyes naturales eran justamente las que más me atraían en sus manifestaciones más simples. Escribía porque tenía que hacerlo, y hasta me apuraba para llenar la página, porque entonces podía cubrir lo escrito con la arenilla secadora que tenía mi padre. Quería ver cuánto tiempo tardaba en secar la tinta y cómo era la mezcla que formaba con ella. Palpaba las letras con los dedos para saber cuáles se habían secado. Mi curiosidad era tan grande que no podía esperar mucho y por consiguiente mis ejercicios ofrecían un aspecto que no le agradaba nada a mi padre. Pero él era muy bueno y por único castigo me llamaba torpe e incorregible. Este, sin embargo, no era el único resultado de mis ejercicios de escritura. Por ejemplo, me interesaba más la pluma. Introducía la hoja del portaplumas de mi padre en la hendidura de la pluma para hacer estudios físicos sobre la elasticidad del material empleado. Luego volvía a juntar las puntas de la pluma, pero la belleza de mis escritos se veía notablemente afectada. También era el tiempo en que yo, con mi predisposición para el conocimiento de los procesos naturales, me hallé de pronto entre el entendimiento claro de la conexión de los hechos y los límites del conocimiento. A más o menos 3 minutos de mi casa había un molino, cuyos dueños eran los padrinos de mis hermanos. Éramos muy bien recibidos allí, y yo desaparecía a menudo de casa para ir al molino, donde estudiaba con entusiasmo su funcionamiento. Allí penetraba en el interior de la naturaleza. Más cerca todavía de casa había una fábrica de hilados. Las materias primas para este establecimiento llegaban a la estación y los productos elaborados salían de allí mismo. Iba siempre para ver qué cosas entraban y qué cosas salían de ellas, pero estaba terminantemente prohibido echar una mirada en el interior y nunca fue posible hacerlo. Estos eran los límites del conocimiento, pero cómo me habría gustado franquearlos. El director de la fábrica venía casi todos los días para hablar con mi padre por asuntos de negocio.
Este hombre constituía para mí un problema y un interrogante que me ocultaba, como por encanto, los misterios del interior de la fábrica. Aparecía siempre cubierto de hilachas blancas. La expresión de sus ojos tenía cierta rigidez, producida por el funcionamiento de las máquinas de la fábrica. Hablaba con voz áspera y su lenguaje tenía algo mecánico. ¿Qué relación había entre el hombre y las cosas encerradas detrás de aquellas paredes? Era un problema sin solución. Pero como yo creía que no tenía sentido preguntar por algo que no se puede ver, no hablaba de mis inquietudes. De este modo, pasaban los días entre el amable molino y la hostil hilandería. Un día sucedió algo tremendo en la pequeña estación. Mi padre vio que el último vagón de un tren de carga que se acercaba a gran velocidad estaba totalmente en llamas. El personal del tren no se había dado cuenta de nada, y el tren entró en nuestra estación con el vagón incendiado. Todo lo que tuvo lugar allí me impresionó profundamente. El fuego se había producido debido a una sustancia muy inflamable que transportaba. Y yo me pregunté mucho tiempo, ¿cómo pudo suceder una cosa como esta? Como en otras ocasiones, lo que decían a mi alrededor no me satisfizo. Las preguntas me colmaban, pero no hallaba respuestas.